muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Ya se ve, ¿verdad? Bueno, pues bueno, el título ya se dijo varias veces, entonces voy a seguir adelante también para economizar tiempo. Quisiera comenzar recordando cómo surgen mis preguntas de investigación. Mientras realizaba mi tesis de maestría sobre fotografía de Mitla, conocí los trabajos de Fernando Aguayo y Grecia Jurado sobre la obra de fotógrafo estadounidense Winfield Scott, específicamente sus fotografías de niñas indígenas en poses pues, muy particulares. Entre las pruebas y conclusiones a las que llegan los autores, en primer lugar, es que muchas de estas fotos antes atribuidas a Charles White en realidad eran de otro fotógrafo, Winfield Scott, pero fue White quien las comercializó y borrando la autoría original de estas imágenes. En segundo lugar, que estas fotografías tenían una connotación sexual y no eran pues, simples fotos costumbristas. Entonces yo me planteo una serie de preguntas como qué tan extendida fue esta práctica de fotografiar niñas pobres o indígenas, si fue un caso aislado el de Scott, y por otro lado cómo se comercializaban estas imágenes, qué tan abierta era esta circulación de imágenes, si se vendían como postal, como tipos, como tarjetas de visitas, si se publicaban como fotograbados en libros o si su circulación era un poco más clandestina. También me pregunté qué lógicas determinaban que unos fotógrafos alcanzaran fama y reconocimiento mientras otros fueron olvidados en el tiempo. En México se ha estudiado, bueno, se han documentado ampliamente los casos de Charles White o de los hermanos Casasola que fundaron agencias fotográficas y compraban fotos de muchos fotógrafos, pero las vendían con su nombre. En Guatemala yo me encontré con el caso de este fotógrafo Alberto Valdeavellano, que bueno, yo realmente no encontré fotos, bueno, salvo 6 de muy reciente adquisición en la fototeca Sirma, en la fototeca Guatemala de Sirma, de negativos con el sello de este fotógrafo, pero fuera de eso, el resto de sus imágenes que se conoce se publicaron en libros, en revistas. Entonces yo me cuestiono qué tantas de esas imágenes que se publicaron con su nombre pues son realmente de él. Entonces, adelantándome un poco, una de las hipótesis que yo propongo es que una vez que se posicionó él como marca, con su nombre como marca, compraba fotografías de varios fotógrafos y las vendía con su nombre, sobre todo porque también a lo largo de su trayectoria él se asoció con muchos fotógrafos, casi cada 2 años tenía un nuevo estudio, un nuevo socio, entonces pues esas son algunas pistas que me dan a mí para proponer que se manejó de forma similar a los Casasola o a White. Y bueno, una vez que me intereso por Guatemala, se me presentó la oportunidad de responder a mis preguntas iniciales, aunque conforme avanzó la investigación dejé de concentrarme propiamente en fotografías de desnudos como tal y ampliar mi visión al papel de la producción fotográfica y a una cultura visual en la construcción de los estados-nación. Entonces, la pregunta central de investigación que yo planteo es cuál fue el papel de la producción y circulación de fotografías de mujeres indígenas en la construcción de alteridades y jerarquías sociales durante el proceso de consolidación del proyecto liberal de Estado-Nación guatemalteco en un periodo de 1871 y 1920. Pongo esta periodicidad porque en 1871 es cuando bueno, gana la Revolución Liberal y hay las décadas subsecuentes hay una serie de gobiernos de corte liberal que duran hasta el 30, pero en el 20 hay un cambio en la comercialización y en la venta de imágenes, en el que ya no se anuncian como tal los estudios, los grandes estudios fotográficos de las ciudades, sino que pues lo que se anuncia ya es la venta de cámaras para la fotografía de aficionados. Entonces hay como un viraje y es donde yo aprovecho para hacer
un corte. Además, en 1920 hay un golpe de Estado que quita al presidente Manuel Estrada Cabrera y bueno, entonces uso esos elementos como un corte. Entonces, ante esta pregunta, yo planteo de hipótesis que la producción fotográfica de mujeres indígenas respondía principalmente a una demanda comercial de imágenes para un consumo nacional e internacional. Por un lado, los retratos como práctica social de autorrepresentación fueron una forma de reivindicación de una identidad, y por otro lado, las fotografías de tipos y aquellas miradas desde la otredad reprodujeron convenciones visuales de la época heredadas de las artes gráficas según las posibilidades que brindaba la tecnología. Sin embargo, adquirieron diferentes significados en su circulación y consumo y se integraron a un discurso hegemónico que homogeneizó e invisibilizó pues, las diferentes identidades étnicas de Guatemala. Particularmente en las fotografías de niñas y jóvenes indígenas, que es parte de mi tema inicial de interés. Según se buscó destacarlas como bellezas del país o exhibiendo sus cuerpos según los espectadores a quienes iban dirigidas. Por ejemplo, como fuerza de trabajo en las fincas de café o participantes en las fiestas de Minerva. Y en la producción y circulación de imágenes se puso énfasis en sus características fisionómicas debido al dominio del paradigma racial, el cual se impuso de diversos modos, y la fotografía afianzó muchos imaginarios de las otredades y en su circulación se normalizaron las desigualdades y la jerarquización social. Entonces, para reconocer las desigualdades y las tensiones sociales manifestadas en la fotografía, era necesario abordarla como práctica social y no limitarme a un fotógrafo o a un tema, sino considerar la producción fotográfica durante un periodo específico. Esta propuesta, pues, desde un inicio me pareció muy ambiciosa, pero afortunadamente el concepto de economía visual me dio las herramientas para segmentar el análisis fotográfico en sus diferentes etapas y estudiar el impacto social que tienen las imágenes, no limitándome únicamente al análisis de la imagen, sino a los procesos de apropiación del observador. El concepto de economía visual propuesto por Deborah Poole contempla la organización de personas, ideas y objetos alrededor del campo de lo visual. Esta organización sistemática teje relaciones sociales y de poder en la producción e intercambio de objetos fotográficos en tanto bienes de consumo, y ella plantea 3 niveles de organización de toda esta economía visual: el de la producción, que sería la creación de las imágenes, la circulación, consumo y apropiación de esas imágenes y cómo se le otorgan significado a este conjunto imagético. Bueno, el trabajo de archivo consistió en 7 meses en Guatemala, indagando en los principales archivos y bibliotecas del país, hasta que, bueno, la pandemia me obligó a salir intempestivamente de Guatemala, pero bueno, afortunadamente durante esos meses pude obtener información valiosa con la que pude trabajar. El primer archivo que consulté fue la Fototeca Guatemala de CIRMA, donde pude hacer un reconocimiento de la producción fotográfica y de los principales fotógrafos. Pues básicamente es el único acervo fotográfico que existe en el país y tiene una colección muy vasta. Entonces me permitió a mí hacer un reconocimiento de los fotógrafos, de qué temas fotografiaban. Entonces ya una vez teniendo ubicado esto, pude ir a otros acervos y reconocer algunas imágenes. Algunas pues se repiten en los libros y revistas que consulté, otras pues son su circulación permaneció en el ámbito de lo familiar, pero bueno, me dio las pautas para entonces yo poder ir agrupando mis conjuntos documentales. En la Academia de Geografía e Historia tiene un fondo antiguo muy rico de revistas ilustradas, de libros ilustrados, como el libro azul, que también fue muy importante durante mi investigación porque es
porque es la visión oficialista que se quiso mostrar al exterior. Es un libro de propaganda para invitar a la inversión extranjera. Entonces, pues ahí plasmaron las élites intelectuales del gobierno pues su visión de país que querían proyectar hacia el exterior. También algunas revistas ilustradas y álbumes como el álbum histórico de Valdeavellano, de este fotógrafo del que hablaba anteriormente. Bueno, desafortunadamente las imágenes que tiene el álbum son copias de copias de copias y bueno, trabajé sobre esas, solo seleccionando algunas que hablan del tema que yo estoy trabajando. Y me dijeron que hay una caja con negativos o también al parecer con objetos fotográficos de Valdeavellano, pero no está catalogada, entonces no está disponible para su consulta. En la última visita a Guatemala que hice, iba a pedir si me dejaban verla con ayuda de Anaís García, la directora de la fototeca de Sirma. Pero bueno, en esa semana hubo deslaves en la carretera y ya no se pudo. Entonces, bueno, pues está esa incógnita y ese misterio de saber qué hay en esa caja. La Hemeroteca y Biblioteca Nacional de Guatemala también tienen un acervo muy interesante, sobre todo la Biblioteca Nacional, no tanto de mis temas, pero para interesados en historia colonial, tienen libros incunables, libros de coro de la iglesia, que bueno, no vienen al caso, pero se me hace, es muy rico su acervo y es muy poco consultado. Y bueno, en la Hemeroteca Nacional continué con la consulta de revistas, de periódicos de la época para, para identificar qué fotógrafos se anunciaban en la prensa, cómo se anunciaban, cuáles eran sus estrategias comerciales y ver esta dinámica de cómo se formaban estas sociedades de fotógrafos, porque al hacer la base de datos con las fechas, bueno, de los años en los que se anunciaban, podía haber por ejemplo, Erbrugger se asocia con Eichenberger, otro fotógrafo alemán me parece, pero al siguiente mes ya rompen relaciones y se anuncian por separado. La trayectoria de Valdeavellano, sus diferentes sociedades de fotógrafos, cómo va cambiando de nombre también y de giro, y también las estrategias comerciales que hacían cada uno para destacar ante el aumento de la competencia, porque cada vez había más fotógrafos y tenían que idear formas de destacar y además todos estaban concentrados mayoritariamente en las ciudades. Bueno, alimento también este trabajo de archivo con el álbum de Muybridge, de Pacific Coast of Central America, que es un álbum que hace por petición de la Mail Steamship Company, una empresa de correos y de barcos de vapor de San Francisco, que le pide a Muybridge recorrer Centroamérica y tomar fotos que invitaran también al turismo. Entonces también es la visión de este fotógrafo ya consolidado sobre su idea de progreso y de lo que esperaba ver en espacios y territorios de desarrollo como Guatemala y Centroamérica. Entonces es muy interesante su visión, sobre todo la parte en cómo fotografía la fuerza laboral en las fincas de café y su composición y el énfasis que da al cuerpo femenino. También fue muy importante el libro del arqueólogo Alfred Maudslay, de A Glimpse at Guatemala, por las fotos y el elemento visual de la obra, pero también porque la redacción la mayor parte la hace su esposa, Anne Carey Maudslay, entonces es una mirada femenina muy interesante porque presenta un contraste con el conjunto de viajeros que pasaron por Centroamérica y Guatemala y pues dan una visión también muy particular sobre la población. Entonces, bueno, estos son algunos acervos, los principales acervos. Así es como organicé mis grupos documentales, espero que sí se vean bien.
Uno de los retos más difíciles después de concluir el trabajo de archivo fue la sistematización de la información, pues más allá de darle orden, pues está el reto de cómo procesarla y hacer un análisis cualitativo de todas esas imágenes, sobre todo cuando son imágenes de muy distinta naturaleza, no solo temáticas, sino de los soportes, porque pues negativos realmente fueron pocos con los que trabajé. La mayoría fueron fotograbados en libros y el fotograbado pues no es la imagen por sí sola, sino que forma parte de un conjunto más grande que es ya sea el artículo que busca ilustrar o el contenido en general de esa obra impresa. Entonces, sí fue en un principio un poco caótico el ordenar toda esa información, y para mí fue muy enriquecedora la orientación del LAIS, del Laboratorio Audiovisual de Investigación Social del Instituto Mora, en el seminario en el que participé de bitácora metodológica, sobre todo cuando hablábamos de estructura formal, que en un principio a mí no me quedaba muy claro en qué consistía la estructura formal y la importancia de armar conjuntos documentales. Entonces, así fui armando el mapa que aquí muestro, que también sufrió algunas modificaciones, pero una vez que lo hice me dio claridad sobre mi universo de imágenes y ordenar todo este conjunto y a partir de este mapa estructurar toda la tesis, porque en un principio yo proponía seguir los niveles de organización que propone Deborah Paul de producción, circulación y significación y hacer 3 secciones de la tesis, pero la redacción de eso iba a ser un poco complicada y creo que también a mí me iba... era difícil como hablar de una imagen y después en otro capítulo retomar esa misma imagen. Entonces, por sugerencia de mi directora de tesis, optamos pues seguir esta estructura, hacer capítulos según los conjuntos documentales. Entonces, el primer capítulo, los primeros 2 capítulos los dedico pues al contexto y a la producción, a caracterizar a los sujetos, a los productores de imágenes, quiénes eran los fotógrafos, en qué sociedad se desenvolvía, qué pasaba en Guatemala. En el segundo capítulo abordo el papel de la fotografía en los procesos de racialización pues en el mundo en general y el papel de estos eventos de las exposiciones internacionales, y el auge y boom de todo lo etnográfico y el coleccionismo. Y ya en el tercer capítulo abordo lo que son los retratos que demuestran la complejidad social de Guatemala. En el cuarto capítulo abordo los tipos fotográficos, los tipos raciales y los tipos femeninos y hago una propuesta yo también de clasificar estas fotografías. Y ya los capítulos del 5 al 7 son específicamente sobre fotografía en exterior. En el capítulo 5 son fotografías de actividades económicas de las mujeres, de las lavanderas, su participación en los mercados, las aguadoras, las bañistas y tejedoras. Y en el capítulo, un capítulo dedicado a la producción de café y la participación de las mujeres y cómo se representaron fotográficamente. Y finalmente cierro con las fiestas de Minerva y la educación, el proyecto educativo en Guatemala y cómo se representó la nación, pues asociada a una cultura europea. Entonces, no voy a hacer un repaso tan a fondo de cada capítulo porque se me va el tiempo, porque lo intenté y ya tenía como 50 diapositivas, entonces mejor lo reduje. Entonces voy a retomar esta propuesta de Deborah Pool de producción, circulación y significación. La producción fotográfica de mujeres indígenas en Guatemala debe entenderse como parte del crecimiento de una sociedad de consumo, resultado del modelo económico capitalista que se buscaba implantar a través del monocultivo del café. En esta sociedad a la que se aspiraba, los fotógrafos además eran empresarios que comercializaban objetos fotográficos y otros artículos,
También ofrecían el servicio de retrato y vendían postales de los paisajes del país y los tipos populares y escenas costumbristas, que era lo que se vendía en la época. El desarrollo de las comunicaciones y transportes hizo que esta producción fotográfica se concentrara en ciudades claves como la capital, Antigua y Quetzaltenango, y esto mismo se reflejó en la producción de fotografías, pues hay una subrepresentación de otras regiones poco comunicadas como los departamentos fronterizos con Honduras y El Salvador, Izabal y lo que es el Caribe. Eh, hay muy pocas imágenes de estos lugares, a excepción de las que tomaron los viajeros. Algunas diferencias importantes entre las fotografías de fotógrafos nacionales o ya instalados en Guatemala y aquellos viajeros, etnógrafos y exploradores. Los primeros, además de retratos y fotografías costumbristas, su función también era la de registrar el proceso de modernización, como los ferrocarriles y diversas obras de infraestructura, y en general una cultura urbana, que era lo que se buscaba proyectar, que Guatemala, las ciudades eran ciudades cosmopolitas, con comercios y que podían recibir extranjeros y viajeros inversionistas. Los segundos se adentraron más hacia el país en busca de recursos o, bueno, identificación de recursos o vestigios arqueológicos. También se interesaron en aspectos culturales de los indígenas, muchas veces diluyendo las fronteras entre lo etnográfico y lo costumbrista. Muybridge, por su parte, hizo registros de la modernización y del desarrollo cafetalero, enfatizando el control de los cuerpos de los y las trabajadoras. Como sello particular de su estilo, puso énfasis en el desnudo, sobre todo de las mujeres racializadas. La producción de retratos fue muy interesante analizar, pues es reflejo de la complejidad social de Guatemala. Perdón. Sí, bueno, estas son unas imágenes de Gustav Eisen, un explorador sueco que visita Guatemala, y él puso más énfasis pues en aspectos culturales como celebraciones y rituales religiosos, que en los fotógrafos oficialistas y nacionales todo lo religioso está ausente. Y bueno, un ejemplo de las fotografías de Muybridge, como tiene un control total sobre los trabajadores y las trabajadoras, seleccionando y disponiendo en qué lugar van a colocarse y en qué posición sobre todo. Bueno, los retratos fueron muy interesantes porque, como decía, reflejan la complejidad social de Guatemala y ponen en entredicho este binomio de indio-ladino. Definitivamente los retratos estaban mediados por el factor de clase, pero también se hizo presente una etnicidad. Muchas mujeres quichés, mams, pocomam, cachiqueles asumieron su etnicidad a través del retrato y reivindicaron su imagen y su identidad. Esto puede deberse en parte a que se les asignó a las mujeres la responsabilidad de ser mediadoras entre la tradición y la modernidad, y se refleja en el uso de joyería o de blusas un poco más modernas, combinándolas con su falda tradicional, o el uso específico del rebozo o del peinado, como de esta madre e hija de la imagen, que posiblemente se traten de mujeres de bajos recursos, porque si vemos la falda está arrugada como si hubiera estado guardada por mucho tiempo. En cuanto a los tipos fotográficos, su análisis hizo evidente el carácter unilateral de la fotografía, pero incluso así los sujetos demostraron su inconformidad o rechazo al acto fotográfico, ya fueran pequeños gestos o actitudes evasivas, así como la foto que aquí muestro. Los retratos de las guadalupanas fueron muy interesantes y reveladores. Como parte de las celebraciones del 12 de diciembre, se acostumbraba en Guatemala a vestir a los niños de indígenas, y después esta práctica pasó a las jóvenes. Y se hace, o sea, más que vestirse, se habla de un disfraz,
pues esta práctica no implicaba asumir una identidad indígena o ni celebrarla como parte de lo nacional, sino que estaba asociado más a la fe mariana. Y el traje representaba a un indio o india desde la visión ladina, pero no hacía relación directa con algún grupo étnico en sí, sino como un traje genérico de indígena. En la prensa, estas jóvenes vestidas se les llamaba indias bonitas, cimentando la idea de que eran bonitas en la medida de su blanqueamiento y no por ser indígenas, que es un contraste interesante con el caso de México, que de estos concursos de India Bonita, que pues forma parte del discurso del mestizaje, en donde la India Bonita pues se buscaba encontrar mujeres indígenas que representaran una belleza que reforzara esta idea del mestizaje, y en Guatemala pues siguieron un camino totalmente distinto. Entonces, bueno, ante esta producción fotográfica de mujeres, yo me pregunto cómo fueron invisibilizadas las mujeres indígenas en la producción fotográfica, cuando pues realmente lo que vemos es que están ahí, están presentes en la economía familiar, en los mercados, en las calles, eran clientes de fotógrafos, pues buscaban sus retratos. Entonces, pues más que una invisibilización, la producción fotográfica tendió a consolidar estereotipos raciales y de género. Las fotografías de tipos y de actividades en exterior se concentraron sobre todo en población indígena, y la invisibilización fue evidente en las representaciones del proyecto educativo, donde ahí sí las mujeres indígenas están ausentes. Por ejemplo, en las fotos de mercados o de lavanderas, no hay mujeres ladinas, casi todas son indígenas, aunque sí había mujeres ladinas que iban a los mercados, que se lavaban en los ríos. Entonces, los fotógrafos, digamos, que hicieron énfasis en estos estereotipos de lo que debía ser o debía comportar, o de lo que querían ver en las mujeres indígenas. Bueno, aquí un ejemplo de niñas en las fiestas de Minerva, esta celebración promovida por el presidente Manuel Estrada Cabrera, que celebraba la niñez y la educación de Guatemala. Como resultado de estas fiestas publicaban unos álbumes de Minerva, donde ponían escenas y fotografías de las fiestas, donde casi todas las personas que salen son ladinas, blancas, algunos adultos, pero casi nunca aparecen indígenas, ¿no? Salvo esta imagen de Gustav Eisen, este explorador sueco, que retrata que pues por lo menos participaban en la fiesta, ya sea pues porque obligaban a los alcaldes, no sé, que organizara a la población, aunque en ellas no se sabe con certeza si recibían educación, si iban a la escuela, si había infraestructura para que tuvieran maestros, pero por lo menos tenían que participar en la fiesta. Pero ellas no salían en estos álbumes porque pues se concentraban las imágenes en las ciudades, en los ladinos, dejando de lado a la población indígena. Una visión hegemónica de nación atravesada por criterios raciales y de clase determinaron la circulación de fotografías de mujeres indígenas en medios impresos y en los discursos curatoriales de las exposiciones internacionales. Las exposiciones se volvieron una plataforma de exposición del universo imagético dedicado a lo etnográfico. No solo eso, sino que motivaron su producción. La participación de Guatemala en estos eventos siguió su visión de país prioritariamente ladina. Guatemala llevaba material etnográfico como estudios lingüísticos, artesanías y algunas fotografías de tipos indígenas para satisfacer a este consumo internacional por estos temas. Sin embargo, esto no significó una voluntad política de los gobiernos liberales de apropiarse o de adoptar elementos de culturas indígenas como parte identitaria de lo guatemalteco. Y esta tendencia se reprodujo también en libros y en revistas oficialistas.
Las imprentas fueron una herramienta de propaganda, estaban controladas por los grupos en el poder. Asimismo, los fotógrafos que lograban publicar sus imágenes en medios impresos eran aquellos que tenían vínculos estrechos con la élite intelectual. A finales del siglo XIX explotó un mercado de la imagen alrededor de lo femenino y estos retratos, muchos de circulación familiar y privada, trascendieron ese ámbito y se publicaban en revistas, en la prensa, en algunos libros, denominados como bellezas femeninas. Esto pues para ofrecer un atractivo visual a los lectores, pensando en un espectador masculino principalmente, y promover un ideal de belleza que representara a Guatemala. Entonces, los retratos que se seleccionaban para ser publicados correspondían a mujeres ladinas y blancas, y de esta forma se establecieron parámetros visuales de belleza, exponiendo cuerpos diferenciados en su fisonomía, que se justificó en un discurso racial y de clase. ¿Cómo circulaban y se consumían? Perdón, me estoy adelantando. Estos son algunos ejemplos de las bellezas que se publicaban en la prensa guatemalteca. De la izquierda es un periódico guatemalteco, pero aprovecharon una celebración en Perú, me parece que... no tengo el dato ahorita de qué fecha era, pero bueno, para conmemorarla se pusieron algunos retratos de mujeres, de retratos de mujeres de Perú, que son muy parecidos a la estructura y a la forma de las mujeres, de las bellezas de Quetzaltenango de la derecha, que son de Guatemala, del Libro Azul, que en estructura y la misma fisonomía pues son muy similares. Incluso en el Libro Azul se reafirma esta intención de buscar perfiles que refieran a lo europeo, a un perfil griego, nariz afilada, tez blanca, etcétera. Entonces, pues vemos que se repite en varios polos esta forma de representar y de mostrar a las mujeres como bellezas representativas de lo nacional. La producción de tipos populares, raciales y criminales fue parte de los procesos clasificatorios y políticas de control de los estados nacionales sobre su población. Estas imágenes podían tener diversos usos, ya fuera comercial, etnográfico o administrativo, y este conjunto de imágenes de indígenas clasificados como tipos, se organizó sistemáticamente para dar congruencia a la segregación. Fue un medio además de reforzar las diferencias y la distancia cultural y racial entre los ladinos y los indígenas. Las imágenes costumbristas o tipos indígenas tenían una circulación limitada en la prensa nacional, pero en obras como el Libro Azul, cuyo propósito era invitar a la inversión extranjera, se difundieron tipos indígenas femeninos expuestos como una belleza exótica. Aquí está. En este contexto se desarrolló una economía visual de cuerpos femeninos racializados en contextos de colonización y exotización, que este conjunto de fotografías y las relaciones que se entablaron alrededor de ellas pues demuestra las relaciones de poder existentes entre fotógrafo y sujetos fotografiados. Ok, que bueno, también está este proceso de buscar tipos femeninos característicos de una nación, por esta fascinación por lo exótico y el misterio, pues se reprodujo en varios lugares, como, no sé por qué está, como estas imágenes de un retrato de una mujer china, de la aristocracia, que trasciende lo familiar para publicarse masivamente en un libro que llegó hasta Guatemala, de vistas de la tierra y del mundo, o como esta mujer otomana, que bueno, en la descripción de la imagen se hace énfasis de la sensualidad y el misterio que deja, pues por su atavío, que solo deja mostrar sus ojos, que me recordó también a las tapadas limeñas, que también eran
descritas como muy sensuales y que abordaban a los hombres que podían moverse de lo racial, porque bueno, como no se les veía el rostro, se perdían en esta clasificación racial de la sociedad de Perú. Entonces, bueno, encuentro estos paralelismos en varios tipos femeninos, no solo de Guatemala, sino pues también hacer un diálogo con qué pasaba en otros contextos poscoloniales. O también el caso de las mengalas de Guatemala, que eran mujeres pues racialmente ambiguas, que no eran catalogadas precisamente como indígenas, pero tampoco eran totalmente ladinas. La forma de identificarlas era por el vestido que usaban, con olanes. Y curiosamente no encontré muchas imágenes de bengalas que circularan en la prensa. Esta es la única que encontré. Sí hay algunos retratos, pero imágenes en la prensa, en revistas o libros, casi no hay. Esta es la única que, bueno, yo asumo que que se tomó de un retrato este grabado, porque reproduce algunos elementos del retrato. Y me recordó a las cholas de Bolivia, que también mujeres autónomas, comerciantes, pues sí que transitaban un poco, que tampoco se les podía clasificar totalmente como indígenas. Entonces, yo retomo también estos elementos de otros polos y de otros lugares para hacer estos paralelismos y ver cómo se les otorga significado a estos tipos femeninos según cada contexto. Entonces, yo me pregunto qué significado tiene este conjunto de imágenes, eh, cómo se le otorgó significado en un contexto de construcción de identidad nacional guatemalteca. Elijo estas imágenes. Cuando yo veo la imagen del niño que representa la Unión Centroamericana, que son, bueno, los volcanes que se ven ahí son los países centroamericanos. Yo en un principio pienso que es un indígena, que el niño está vestido de indígena porque esta composición está en un álbum de Minerva, donde en cada pabellón, había pabellones de varios países, había un pabellón de México, pabellón chino, suizo, de Italia. Entonces en las composiciones ponían a un niño ataviado de un traje nacional. Entonces en el de México pusieron a una tehuana, y creo que lo tengo más adelante, si me permiten buscarlo. Acá está. Bueno, está la tehuana y el charro mexicano. Hasta hicieron una reproducción de la estatua de Cuauhtémoc. Aquí a la derecha es el pabellón suizo, y hay otro de China donde pues está una niña vestida con un kimono y su sombrilla. Entonces usan elementos característicos y estereotipados de cada país para representar el pabellón. Entonces cuando yo veo el pabellón centroamericano, en un principio yo pienso que es un niño vestido de indígena, pero bueno, haciendo una revisión de cómo se ha representado a Guatemala, pues veo, bueno, la imagen de la derecha es de la República, no, son las distintas naciones, la nación quiché, cachiquel, la Guatemala de Austria oh, y la última, no recuerdo, es que no alcanzo a ver. No se ve. Es la de Austria y bueno, fue como para demostrar que Guatemala pues sí tenía una tradición precolombina, pero que ya se había fusionado con España, ¿no? Y con el reino de Fernando VII. Entonces también yo pensé en un principio que el niño hacía alusión a estas representaciones de Guatemala como mujer, pero me pasaron el dato, el doctor Taracena me dijo que este era un gorro frigio, que es como se representaba la República durante la Revolución Francesa. Entonces, sí, realmente no, pues no se alcanza a percibir que esté vestido de indígena, y por los elementos en general parece que no es así. Entonces creo que es muy significativo sobre cómo se quiso representar a Guatemala como nación y qué símbolos
retoman, porque ya en este periodo, en el periodo liberal, se elimina todo lo indígena como parte identitaria de lo guatemalteco. Y se trata de entablar un vínculo con lo europeo y una cultura occidental. Entonces, ante la pregunta metodológica que yo planteo en un inicio sobre por qué las élites liberales invisibilizaron a las mujeres indígenas, pues evidentemente hay un racismo estructural que se gestó desde este momento por las élites liberales en el gobierno e intelectuales que tenían un proyecto eugenésico de nación. Entonces, el proceso de racialización en Guatemala siguió dos vías. El primero fue el de la homogeneización de los grupos étnicos bajo la categoría racial de indios. En la circulación de imágenes de indígenas ya no son identificados como quichés o cachiqueles o ixiles, sino todos son indios. Entonces se van borrando estas identidades particulares, eso por un lado. Y por otro, fue el erigir al indígena como otro, diferente, ajeno al ladino, y el ladino afianzado como tipo nacional. Entonces, mientras las mujeres eran protagonistas del comercio, consumidoras de la fotografía, como que buscaban sus retratos, eran fuerza de trabajo en la economía cafetalera, intermediarias entre la tradición y la modernidad, pues están presentes en esta producción fotográfica y en las imágenes. Pero digamos, en los discursos oficiales manejados desde el gobierno, están ausentes. En parte, como digo, por este racismo y el proyecto eugenésico de nación que veía la mezcla racial como una degeneración. Entonces, volver a las mujeres indígenas deseables al sexo masculino, como bellezas, aunque sea exóticas, o parte de una identidad guatemalteca, era abrir la puerta a que en Guatemala hubo un proceso de mestizaje, que era lo que se quiso evitar y nunca nunca cuajó esa idea y ni se intentó, por lo menos en este periodo, cimentar una idea de mestizaje en Guatemala. Por el contrario, se buscó evitarla y por eso las mujeres indígenas no forman parte de este discurso visual que se ideó alrededor de la identidad guatemalteca. Entonces, bueno, esa sería como mi reflexión final y con esto cierro. Muchas gracias.